Hola amigos, estás en ¿Sabías qué? Con Herbert. Ahora vamos a hablar respecto al presupuesto público. ¿Qué es el presupuesto público? Esta es la asignación de recursos financieros del erario nacional para el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local, llámense municipalidades también. Esta asignación es para el año fiscal y la aprueba el Congreso de la República. El principal fin que el Estado asigne recursos a los diferentes tipos de gobierno es para mejorar la vida de todos los ciudadanos, tanto en infraestructura, agua, desagüe, carreteras y otros, siempre y cuando haya una muy buena administración de las autoridades, tanto local, regional y a nivel nacional. Y esta buena administración tiene que estar llevada por buenas autoridades. Y al fin y al cabo, ¿quién elige las autoridades? Nosotros, el pueblo. El presupuesto es para el año fiscal. ¿Y qué es lo que se tiene que evaluar al final del año fiscal? ¿En qué se gasta? ¿Para qué se gasta? ¿Quién lo gasta? ¿Cuánto se gasta? ¿Dónde se gasta? Objetivos del gasto y sus prioridades. Ahora analizaremos el gasto en 2023. Y en este tenemos gasto público del gobierno a nivel nacional y el gasto público de los gobiernos subnacionales. Veremos el que nos interesa más. El gasto público a nivel nacional en el 2023 ascendió a 224.250 millones y eso fue un 7.1 más que el año 22 a nivel del gobierno nacional. Y los gobiernos locales o municipales realizaron un gasto de 36.525 millones y este fue un 3% menos que el año anterior. Mientras que los gobiernos regionales realizaron un gasto de 51.333 millones y esto es un 16.3 en positivo. Los sectores del gobierno con mayor presupuesto ejecutado en el año 2023 fueron el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, Ministerio de Salud, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio Agrario y por último el Ministerio de Energía y Minas. Ahora pasemos a ver lo que nos interesa, el gasto en la inversión pública. ¿Cuánto se invirtió en el sector público? Y es lo que beneficia a los consumidores, a los pobladores y a los ciudadanos que votamos por estas autoridades. Ahora veremos la ejecución de los gobiernos regionales por departamento. ¿Cuál fue el que gastó más y cuál fue el que dejó de gastar y retornó dinero al erario nacional en vez de hacer obras en su departamento? Liderando el ranking tenemos a Junín, que gastó 99.6%. De ahí sigue Amazonas con 99.1%, Madre de Dios 96.5%, Ayacucho 95.7%, Apurímac con el 94.5%, Arequipa con el 90.2%, Piura con el 87.2%, Ucayali con el 85.7%, Loreto con el 83.1%, Tumbes con el 81.3%, Huancavelica con el 80.6%, Moquegua con el 79.6%, Ica con el 76.9%, Cusco con el 76.6%, Puno con el 74%, Huánuco con el 73.6%, La Libertad con el 72.8%, Lima con el 72.3%, Cajamarca con el 69.9%, San Martín con el 66.3%, Tacna con el 66.2%, Lambayeque con el 64.2%,
la provincia constitucional del Callao con el 55.4% y por último, Ancash con el 39.3%. Esto quiere decir que los gobiernos regionales de estos departamentos devolvieron dinero al erario nacional. No gastaron todo el presupuesto que se les fue asignado para el beneficio de la ciudadanía. Ahora vamos con la inversión pública para los gobiernos locales o municipales por departamento en el 2023. Moquegua, en primer lugar, gastó el 79.5% de su presupuesto, seguido por Cusco, que gastó el 76.6%, Tacna, el 75.1%, San Martín, 73.8%, Puno, 72.9%, Apurímac, el 69.2%, Huancavelica, el 68.1%, Junín con el 67.2%, Amazonas con el 66.3%, Ayacucho con el 65.5%, Tumbes con el 65.4%, Arequipa con el 65.4%, Cajamarca con el 64%, Pasco con el 63.6%, Madre de Dios con el 62%, Huánuco con el 61.9%, Piura con el 61.5%, Loreto con el 60.3%, Lima con el 59.8%, Ucayali con el 57.9%, Lambayeque con el 57.8%, la provincia constitucional del Callao con el 55.7%, Ica con el 54.7%, La Libertad con el 54.4% y por último Ancash con el 44.8%. Se repite no solo el gobierno regional, sino también el gobierno local o municipal de Ancash. Y ahora un dato muy importante. ¿Cuáles fueron los sectores en que los gobiernos regionales gastaron mejor el dinero? En primer lugar fue educación 97%, salud 95%, agro 85%, transporte 79%, saneamiento 79% y orden público y seguridad 78%. Ahora vamos a los gobiernos municipales, donde gastaron mejor el presupuesto. Orden público y seguridad 82%, transporte 67%, agro 66%, salud 65%, educación 61% y por último, saneamiento 57%. En estos sectores los gobiernos regionales o municipales demostraron su mejor gasto. De todo lo expuesto podemos llegar a las siguientes conclusiones en el año 2023. Podemos ver que el gobierno nacional y los gobiernos regionales tuvieron una mejor performance en sus gastos, mas no así con los gobiernos locales o municipalidades. Y como les comentaba, todo ese dinero que no es gastado regresa al erario nacional, regresa al tesoro público, regresa al Estado. Entonces, lo que debemos nosotros preocuparnos es qué está pasando con nuestras autoridades. ¿Por qué no gastan lo que tienen que gastar? Nos quejamos por falta de carreteras, agua, diferentes necesidades que tiene la población, pero nuestros gobiernos regionales, nacionales y peor, los locales o municipalidades no lo están gastando. ¿De quién es el problema? ¿De ellos o de nosotros? Creo que de los electores, porque no estamos haciendo nuestro voto responsable y votando por autoridades que ejecuten los gastos para el bienestar de todos nosotros. Es hora de dar un agradecimiento a Smart Asesoría Inmobiliaria, líderes en derecho inmobiliario y Rico Pizza. No olvides de comentar, suscribirte, compartirlo y darle like. Gracias.